Gracias por continuar con el repaso y tenemos el altísimo honor de darle la bienvenida al senador Pedro Catrén, quien es presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominios, y con él vamos a hablar de esa iniciativa legislativa y otros temas. Senador, saludo y bienvenido al repaso. Gracias, muy amable por tu invitación, siempre a tu mejor disposición. Senador, mucho interés ha despertado esta iniciativa, el proyecto de ley de extinción de dominios para el decomiso de bienes ilícitos. De manera sucinta, ¿cómo le podemos explicar a la población que sabe que esto le genera mucho interés a unos cuantos y otros ven esto pero como que no le prestan mucha atención? ¿Cómo se lo podemos resumir? Mira, los juicios de extinción de dominio son juicios rápidos con un procedimiento que se respetan las garantías de los procesados. Vamos a ir a donde un juez especializado y un fiscal especializado, y en 9 meses vamos a tener una sentencia definitiva. Es un juicio donde se persigue, como lo dice el dominio, la propiedad de los bienes ilícitos. No es un proceso penal, no se persigue ninguna sanción, ningún castigo contra la persona. El interés fundamental de esta nueva figura, que es la figura de extinción de dominio, es perseguir los bienes ilícitos, los bienes productos de la corrupción pública, de cualquier incremento que tenga una persona física de su patrimonio que no lo pueda justificar, viene procedente del lavado de activos, del narcotráfico, de la trata de personas y de la pornografía infantil. El escollo que ha tenido hasta este momento la aprobación, por lo menos en la Cámara Alta, ¿cuál ha sido? Porque es un proyecto que concita mucho interés. Mira, yo no hablaría de escollo, si bien es cierto que en los gobiernos anteriores este proyecto duró 10 años a través de técnicas legislativas que lo aprobaban en el Senado y lo rechazaban ahí en la otra Cámara. Yo fui designado presidente de la Comisión Bicameral de Extinción de Dominio en julio del año pasado, y hemos estado trabajando arduamente, pero el Congreso en el año pasado tuvo 2 situaciones complicadas. Una fue el Código Penal, que nos tomó mucho tiempo a los senadores y a los diputados, y otra fue el presupuesto general y el presupuesto complementario. Y eso hizo que se dilatara el proceso de conocimiento de la ley de extinción de dominio, pero en esta nueva legislatura hemos comenzado trabajando arduamente. Vamos a trabajar intensamente días enteros, y si es necesario vamos a hacerlo los fines de semana. Los 2 proyectos, las 2 iniciativas legislativas que hay, una del senador Antonio Tavera y otra del senador Félix Bautista, una tiene 105 artículos y otra 106. Es decir que yo espero que para finales de mayo tengamos el informe en la Comisión de Extinción de Dominio para presentarlo a el Senado, el hemiciclo, a todos los senadores, y presentarlo en la Cámara de Diputados. Esta ley tiene una particularidad, que es una ley orgánica, y las leyes orgánicas tienen que aprobarse con una mayoría calificada de las 2/3 partes y en ambas cámaras, es decir, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Se avanza mucho entonces con una comisión bicameral. Exactamente, pero eso la ventaja que tiene, que el informe se hace y se aprueba en el Senado, pero la ley tiene que ser sometida a ambas cámaras. Ambas cámaras, exacto. Y tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados pueden hacer modificaciones y sugerencias sobre la ley. Yo espero que no, que el consenso que busquemos en la Comisión Bicameral, que tiene 25 miembros entre senadores y diputados, sea importante para aprobar la ley. Y además hemos tenido la suerte del apoyo del presidente de la República. Hay voluntad política. Vimos en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero, como tú bien dices, él manifestó su apoyo total a la ley de extinción de dominio, y
le pidió a los congresistas de todos los partidos que hicieran el esfuerzo por apoyar lo más pronto posible. También el presidente del Senado así lo ha dicho en varias ocasiones, el presidente de la Cámara de Diputados. Recientemente el expresidente Leonel Fernández manifestó su apoyo a la ley de extinción de dominio, y Charlie Mariotti, que es el secretario del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que ellos no tenían ninguna objeción contra la ley de extinción de dominio. De modo que yo creo que con el compromiso también que tiene la mayoría de la sociedad dominicana, hay que entender que todo el proceso del 2019, la Marcha Verde y los jóvenes de la bandera, lo que se proclamaron fue el fin de la impunidad, es decir, que hay una voluntad social y una voluntad política, una voluntad congresional que entiende que esta ley es una ley marca país, o sea, que hay que tener un criterio claro para apoyar y aprobar esta ley. La experiencia de otros países que ya han aprobado esta iniciativa, cuando se compara, ¿cuál ha sido? Mira, yo he estado asistiendo a seminarios internacionales en Panamá, 2 seminarios, uno en noviembre y otro reciente, sobre este tema, y he estado estudiando porque la figura de extinción de dominio es una figura, y prácticamente en América Latina. En América Latina se conoce a partir de cuando muere Pablo Escobar, o sea, Pablo Escobar prácticamente era dueño de todas las propiedades de Colombia. Entonces el Estado colombiano se ve en la disyuntiva, ¿qué hacer con esa masa tan enorme de bienes? Ahí comienza en América Latina. En este momento hay 8 países en América Latina que ya están aplicando la ley de extinción de dominio. Yo he cogido experiencia, por ejemplo, en Colombia tienen 3 etapas: la etapa del juicio de primera instancia, la apelación y la casación. Y eso ha hecho que se dilate mucho el proceso. ¿Qué tiempo se dilata en ese modelo? Miren, ese modelo en Colombia prácticamente se han hecho sumamente extensos los juicios de extinción de dominio, porque los abogados somos especialistas en dilatar las cosas, y eso ha caído también en jueces que no son especializados en extinción de dominio, que siguen los criterios procesales de los tribunales ordinarios penales en este caso, pero nosotros hemos eliminado la figura de la casación y solamente vamos a tener la primera instancia y la apelación, y vamos a crear un tribunal nacional, o sea, con jurisdicción nacional, con jueces que van a tener competencia nacional y un fiscal también con jurisdicción nacional. Aquí hubo una experiencia en los años 60, después de la muerte de Trujillo, el Tribunal de Confiscaciones, que era un tribunal de jurisdicción nacional. Hay que recordar a Rafael Valera Benítez, Fefe Valera, que era aquel fiscal de jurisdicción nacional que tuvimos en esa ocasión. Esa es un poco la experiencia, la figura que vamos a utilizar en este proceso. Esa figura, la creación de ese tribunal sería designado como se designa, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia por un tiempo que no coincide ni con el inicio ni con el final de un periodo de gobierno. Sería también por el Consejo Nacional de la Magistratura, o se crearía otra metodología para su elección. Claro, los órganos del Poder Judicial son órganos independientes. Exacto. Y tienen su forma de elección, como tú muy bien señalas, a través del Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso del Ministerio Público también hay una ley del Estatuto del Ministerio Público que va a tener que ser sometido al Consejo del Ministerio Público para designar esos fiscales especiales. Nosotros hemos estado solicitando a organismos internacionales, fundamentalmente al Banco Mundial y aquí a la FINJU, para que cuando tengamos ya la ley, o sea, creemos una capacitación específica para jueces y fiscales que van a manejar los juicios de extinción de dominio. Se le critica a esta iniciativa que pudiera caerse luego de ser aprobada en el Tribunal Constitucional si se somete un recurso de inconstitucionalidad por ser retroactiva.
porque violaría ese principio de retroactividad de la ley. ¿Qué decirle a quienes le atacan por ese sentido? Yo creo que eso es una falta de conocimiento de lo que es la figura de extinción de dominio. Esto es una figura nueva, por ejemplo, la ley de extinción de dominio se basa en un criterio constitucional y jurídico de lo que es ilícito permanece ilícito todo el tiempo. Y el artículo... O sea, que no habrá forma de lavar, entre comillas, como se utiliza. No hay forma de procesar y legitimar un bien que sea producto de un origen ilícito. Por ejemplo, el artículo 110 de la Constitución, que habla de la irretroactividad de la ley, dice claramente en su parte infine que solamente se aplica para los casos que no alteran la seguridad jurídica o una ley anterior. Y no hay ninguna ley en el mundo que diga que los bienes ilícitos tienen derechos adquiridos y que pasan a formar parte del ordenamiento legal. No hay ninguna ley, ni siquiera la Constitución Dominicana. Se habla que en la figura de extensión de dominio no es retroactiva, es una figura atemporal que permanece en el tiempo. El que se roba un vehículo y lo esconde 10 años, el día que aparezca ese vehículo sigue siendo robado. Sigue siendo robado. Y ese es el criterio que hay en la figura de extinción de dominio. Una crítica que siempre se ha hecho al modelo de justicia es que vemos que muchas de las personas que se van, se atrapan por el narcotráfico por las autoridades dominicanas, se van, cumplen una pena, pero vuelven, se quedan casi con todos sus bienes. Sí, nosotros hemos contemplado esa situación, que es una situación, no diría tan frecuente, pero que se ha dado en la República Dominicana. Exacto. Con el caso del Neto Quirino Paulino, en el caso y otros. El caso también de Figueroa Agosto. Es decir, los Estados Unidos tienen unos criterios particulares para la negociación con personas vinculadas al narcotráfico, y a ellos muchas veces les interesa más tener información sobre la ruta, quién es el suplidor, o sea, que perseguir los bienes de un patrimonio que tenga un origen ilícito. Pero nosotros, en la ley de extinción de dominio que vamos a promulgar, que esperamos que sea promulgada en este año, vamos a contemplar eso, y las personas que lleguen a acuerdo en Estados Unidos podrán ser juzgadas por extinción de dominio, porque la figura de extinción de dominio no tiene que ver nada con el derecho penal o la criminalización o la persecución del delito hacia la persona. No persigue castigar, o sea, a la persona, sino persigue recuperar los bienes de un origen ilícito. Hay lo que se llama la nulidad de origen. En la figura jurídica se dice nulidad ab inicio. Para los televidentes, para los abogados, es la nulidad de origen. Un contrato que no tenga las condiciones de un origen, que no tenga la capacidad, que no tenga el poder la persona que lo hace, que tenga un objeto ilícito, no puede tener tener ningún derecho adquirido, no puede tener la seguridad jurídica, la legitimidad jurídica que el Estado da a toda normativa a través de la Constitución y las leyes. Senador, cambiando de tema, la lucha contra la corrupción y la impunidad, que ha sido una de las banderas del gobierno, desde la oposición se le ha atacado. Se ha dicho mucho que el Ministerio Público ha actuado con parcialización, que ha atacado solamente a un grupo y que busca afectar a un partido político. Usted, que ha estado dándole seguimiento a este tema, que ha estado con el movimiento social, ¿qué respuesta le da a estas críticas? Yo creo que obviamente todo el que lo persiguen trata de defenderse, y ese es un argumento ya muy que no tiene ninguna validez, que habla de la persecución política. Todo el que lo persigue, desde un regidor hasta un presidente, dice que es una persecución política. Balaguer dijo una vez que le dijeron que había políticos presos, que él dijo no, hay presos políticos. En este caso hay que decir que no hay persecución política, sino hay
políticos corruptos. Realmente la corrupción en la República Dominicana es una pandemia que ha prácticamente arropado todas las instituciones del Estado. Hemos visto las auditorías de la Cámara de Cuentas, prácticamente en los gobiernos anteriores no hay una sola institución que no haya corrupción, o sea, y yo creo que todavía hemos sido muy benévolos con la persecución de la corrupción. ¿Dónde comenzó este afán, o mejor dicho, este interés en sancionar? ¿Fue una agenda política que se puso o fue la sociedad que le impuso este punto a los políticos? Mira, yo creo que ha habido esfuerzo, tú dices, con respecto a la ley de extinción de dominio. Con respecto a la lucha contra la corrupción. Mira, yo creo que en la República Dominicana hay que hacer un antes y un después, Mate, de las elecciones de junio del 2020. Esas fueron elecciones que marcan el inicio de una sociedad dominicana diferente. La sociedad dominicana se movió hacia otro espectro. Si bien los partidos políticos son importantes, yo soy miembro de un partido político y soy político, yo creo que ya los políticos no son el único actor fundamental de la sociedad dominicana. Tenemos hoy día la ciudadanía, que es un actor político, un actor político difícil, sí, porque complicado. Se encanta y se desencanta en con un santiamén. No hay ya no hay lealtades políticas, sí. Hay lealtades circunstanciales con la ciudadanía. Si usted ejerce su mandato político de acuerdo a lo que usted prometió, de acuerdo a los intereses de la mayoría de la sociedad, usted va a tener la aprobación. Pero si usted le da la espalda a la sociedad, va a tener el rechazo de la ciudadanía. Y se asume la agenda de la ciudadanía. Exactamente. No quiere imponerle agenda a esa sociedad. Y la Constitución dice que los legisladores tienen que legislar para la sociedad, no para sí mismos. Le prohíbe a los legisladores legislar en función de sus intereses particulares. Ese es prácticamente un mandato constitucional que tenemos los legisladores, pero en la sociedad dominicana de hoy día, por ejemplo, hay mucha gente que critica al presidente Luis Abinader porque ha designado figuras de la sociedad civil, pero hay que hacerlo, porque esa es la característica de esta nueva sociedad. El presidente Luis Abinader ha leído lo que es esa sociedad y él llegó precisamente con el apoyo de esa sociedad civil. El voto del Partido Revolucionario Moderno en las elecciones pasadas fue de un 38, un 40%. El resto lo dieron los aliados y esa gran masa de la sociedad civil que entendió que teníamos que producir un cambio en la sociedad dominicana. Senador, también se debate en estos momentos, se debatió recientemente una propuesta de modificación constitucional en el Consejo Económico y Social, del que la oposición política se retiró. Ese retiro de la oposición, ¿qué le pareció? Número uno. Y número dos, los puntos que dice el Poder Ejecutivo que ameritan una reforma constitucional, ¿qué opinión le merece? Mira, yo soy partidario de una reforma constitucional. En la República Dominicana no hemos tenido una constitución democrática. La constitución del 2010 es una constitución que se hizo a la medida del gobernante de turno para reforzar el poder. Incluso el presidente Leonel Fernández, que ha dicho que él es un defensor de la constitución. Esa constitución fue promulgada en febrero del 2010 y en marzo del 2010 el presidente Leonel Fernández fue al Centro Olímpico y hizo un gran meeting ahí donde planteó que tenía 2 millones de firmas con unos carritos, que llevó un gran espectáculo político, y dijo que el pueblo era soberano y que podía modificar la constitución porque esa constitución le prohibía al presidente Fernández un nuevo periodo, postularse en un nuevo periodo en el 2012. Y eso fue a un mes de la constitución en febrero. De modo que yo creo que ese argumento de que el presidente es un defensor, tendríamos que revisarlo. Yo creo que hay muchos temas. La sociedad dominicana de hoy es diferente.
la Constitución es un órgano vivo que tiene que interpretar las nuevas realidades que tiene la sociedad dominicana de hoy. Yo soy partidario no solo de esos puntos que planteó el presidente Luis Abinader, que propuso la propuesta. Hay muchos puntos. Por ejemplo, yo soy partidario de la revocación del mandato de todos los funcionarios, como hay en muchos países. Todos los electos. Todos los electos tienen que pasar por el sedazo de una confirmación a la mitad de su periodo. Vimos que en México, que hay el ejercicio constitucional, es un sexenio de 6 años. Recientemente el presidente López Obrador fue sometido a una revisión de su mandato, y en Estados Unidos hay, en la Constitución norteamericana, hay también para todos los funcionarios electos hay la revocación del mandato. Cuando tienen ya la mitad de su periodo, pueden ser revocados si no cumplen con el mandato por el cual fueron elegidos. Y en Estados Unidos hay el famoso impeachment, el juicio al presidente de la República también. Todas esas son figuras, porque en la democracia no hay figuras sagradas. Todos los funcionarios públicos tenemos que estar sometidos al escrutinio de la opinión pública, al escrutinio también institucional, y nuestro mandato podría ser revocado si le damos la espalda a quien nos eligió. Senador, ¿usted favorece que se quede el modelo como está de elecciones separadas o que se unifiquen las elecciones el mismo día? Mira, yo soy partidario de la unificación. Mi experiencia como senador y como que he sido candidato 2 veces en el 2016 es que son elecciones muy costosas para un país como el nuestro, y más que acaba de pasar por una pandemia, que estamos viviendo los embates de una inflación internacional, el asunto de la guerra de Ucrania que nos afecta. Yo creo que no podemos darnos el lujo, este país no puede darse el lujo de tener 2 elecciones separadas. Sería importante. Lo que hay que cada vez perfeccionar la ley de partidos políticos para que haya democracia en los partidos políticos, para que el financiamiento irregular no penetre en la campaña, a ver unos topes mucho más rigurosos, mucho más estrictos para las campañas electorales. Senador, finalmente, recientemente se hizo un anuncio en Samaná, la provincia que usted representa en la Cámara Alta, que fue muy bien acogido, y fue la de una inversión multimillonaria, la de un muelle. ¿Qué necesidad hay de ese muelle y para cuándo pudiéramos tenerlo ya realizada esta obra? Mira, Samaná es un polo turístico que se merece una gran inversión pública y privada, y hemos estado trabajando en la recuperación y expansión del muelle Duarte en el distrito municipal de Arroyo Barril. Hay un grupo mexicano que ha tenido una iniciativa de inversión pública, ha acudido a la Dirección de Alianza Público-Privada, y ese grupo quiere hacer una inversión de 2.850 millones de pesos con hacer un muelle, una terminal de cruceros con capacidad para amarrar 4 cruceros al mismo tiempo. También hacer un parque temático que se va a hacer conjuntamente con Walt Disney, y eso le daría vida no solo a el distrito municipal de Arroyo Barril, donde prácticamente están de fiesta, porque ese muelle en los años 90 tuvo un cierto auge. Por ahí se embarcaban la Barrigol, la Dole también, que embarcaba las piñas, cuando la Dole embarcaba la piña. ¿Cuántos empleos generaría una obra de esa magnitud? Generaría alrededor de 3.500 empleos directos e indirectos. Sería un impacto económico. Ya hay gente buscando terrenos para hacer almacenes, para hacer negocios. Se está moviendo rápido. Se está moviendo, porque eso va a ser, la licitación va a ser ahora en abril, y posiblemente para fines de año, fines de octubre, tengamos ya el inicio de esa gran obra, que va a producir un impacto al país y a toda la provincia de Samaná, y yo creo que también a toda la región
del noreste, porque desde Cotuí, sí, San Francisco, claro. Nagua, María Trinidad Sánchez, va a producir un impacto positivo. Bueno, ojalá que sea así, que esa inversión se realice rápido. Escuché a la gobernadora decir que en la época dorada del muelle, en una zona de la provincia, circulaba el dólar como el peso. Exacto. De lo próspero que fue el muelle para Samaná. Senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, gracias por estar ahí, pero quédense que todavía queda más contenido.